¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Vanessa Gómez. Ella es una comunicóloga que es además consultora en temas de justicia y seguridad y va a trabajar con nosotros un tema en el que ella es experta, sin ser abogada, pero experta, que es el de la reforma de nuestro sistema penal en México. Vanessa, muchas gracias por aceptar y me gustaría que nos explicaras en primer lugar qué es esta reforma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ti por la invitación, Ricardo. Bueno, pues mira, qué bueno que dijiste que no soy abogada. Por si cometo alguna imprecisión técnica jurídica, en tu audiencia lo entienda. Efectivamente tengo algunos años de trabajar en temas de comunicación respecto del nuevo, en su momento nuevo sistema de justicia penal, hoy ya solamente sistema de justicia penal. Se le quitó el nuevo. ¿Por qué? Este sistema nace de una reforma constitucional del año 2008. Y a su vez esta reforma constitucional es una respuesta de las instituciones a un reclamo ciudadano que tiene que ver con todas estas manifestaciones y las marchas estas enormes después de los casos tan emblemáticos, de algunos casos emblemáticos de secuestro que desembocaron en estas manifestaciones masivas. Se transformó en un clamor ciudadano, se organizaron, se dieron organizaciones civiles y después de todo este movimiento, bueno, se logra esta reforma constitucional. Por eso, de entrada, a mí me gustaría decir que el sistema de justicia penal, como lo conocemos hoy, es una conquista ciudadana. Y no es cosa menor, porque de pronto hay muchas voces que hablan a favor, en contra, con unos argumentos, con otros que después lo comentaremos un poquito más adelante, pero se pierde de pronto de vista que es una conquista ciudadana. No tenemos realmente en este país muchos casos de movimientos ciudadanos que lleguen a el Congreso y se transformen en una ley, y una ley que se pone en práctica. El nuevo sistema de justicia penal es eso, es una conquista ciudadana que se transformó en legislación, lo cual me parece no es cosa menor. Entonces, esta ley sale en 2008, se le da un plazo constitucional de 8 años para la implementación. Y después de esos 8 años de implementación se entró en un periodo de consolidación, que es donde estamos ahora. Hoy, este año, este 18 de junio, cumple 10 años esta reforma constitucional. Entonces, bueno, lo que decía, lo que dictaba este plazo es, palabras más, palabras menos, es que en estos 8 años todos los estados de la República Mexicana debían hacerlo conducente para migrar del viejo sistema a este sistema acusatorio. ¿A qué me refiero con lo conducente? Capacitar a su personal, la infraestructura, se necesitan salas distintas para los juicios orales, en fin, una serie de adecuaciones. Sin embargo, no se puso plazos específicos. Esto quiere decir que las entidades prácticamente decidieron de manera autónoma en qué momento hacer la migración, por ponerlo en esos términos. Y hubo estados que lo hicieron desde muy temprano, como Nuevo León, y hubo estados que lo hicieron 15 días antes de cumplirse el plazo constitucional, con todo lo que eso implica, ¿no? Se dan estos 8 años y se entra en un periodo de consolidación. ¿Por qué? Porque a partir del 18 de junio del 2016, que es cuando se cumplía el plazo para la implementación, a partir del 19 de junio todos los casos en materia penal en el país debían llevarse de acuerdo a este nuevo sistema. El viejo había desaparecido, en teoría. ¿Y por qué digo en teoría? Porque como hubo toda esta inconsistencia en la implementación, hoy día la realidad es que en muchísimos lugares estamos funcionando con un sistema mixto, con la ley nueva, pero con prácticas del pasado.
porque no se cumplió este trabajo de implementación a cabalidad. Y bueno, evidentemente esta no es lo idóneo, ¿no? Esta mezcla ha dado paso a muchísimas prácticas, pues que a su vez se han traducido en actos de corrupción, de injusticia y de muchas cosas, que es lo que ha servido de argumento para todos los que están en contra del sistema. Bueno, son 10 años, que es mucho, yo lo sé, pero si nos pudieras hacer un pequeño relato de cómo ha sido esta historia, de cómo ha cambiado, de los principales momentos que tú has detectado de estos cambios. Bueno, yo no estuve desde hace 10 años, de unos años para acá, y lo que yo alcanzo a ver, porque evidentemente por mi trabajo he recorrido algunas entidades, no todas, no he recorrido el país completo, pero sí algunas, y la verdad es que hemos pasado por momentos distintos, porque a lo largo de estos 8 años de implementación había muchas voces que no le daban un voto de confianza al sistema. Había operadores es una palabra que voy a estar usando y me refiero a toda la gente que tiene que ver con el sistema de justicia, a ministerios públicos, a jueces, a peritos, a investigadores. Esos son los operadores del sistema, todos los empleados del sistema judicial. Entonces, nos encontrábamos con operadores que daban por hecho que el sistema no iba a funcionar y que eventualmente esa reforma constitucional la iban a echar para atrás, es decir, le apostaban a la contrarreforma, a que en el ínter de la implementación las autoridades se dieran cuenta que llevarlo a cabo era punto menos que imposible y entonces que cambiaran de opinión y regresáramos al viejo sistema. Basado en ese argumento o en esa forma de pensar, muchas autoridades no hicieron nada porque decían, ¿para qué le entro a una implementación de algo que van a echar para atrás? Entonces nos encontrábamos con estas posiciones, nos encontrábamos en otros estados. Realmente lo que sí te puedo decir, y no me lo cuenta nadie, lo vi, es que dependía mucho de la postura que respecto de este tema tuviera o el gobernador o el presidente del tribunal estatal, influía determinantemente en la postura del resto. ¿Sabes? Porque si el gobernador o el presidente del órgano implementador tenía una postura optimista respecto al sistema, no te puedo decir que todos el 100% lo tenían, pero sí era mayoritaria, decir, allá vamos y lo vamos a hacer, lo estamos intentando, estamos en el camino. Si por el contrario la postura era la opuesta, igualmente permeaba y decían, no, bueno, es que, pues y obviamente te lo dicen en corto, ¿no? Pues es que dicen que no va a pasar, que lo van a reformar, que la van a echar para atrás. Entonces, pues el jefe dice que no le movamos y pues no le movemos, ¿no? Entonces, más que por momentos de estos años, era más bien como por lugares. Dependía a dónde fueras, qué historia veías y qué actitud tenían respecto de la reforma y del sistema. Definitivamente el 18 de junio del 2016 fue un parteaguas porque sabíamos que se había cumplido el plazo constitucional y la expectativa era, wow, ¿qué vamos a hacer a partir de mañana? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en esos estados que empezaron implementación hace 15 días? ¿Qué va a suceder? Yo era de las que estaba muy nerviosa porque decía, en esos estados va a arder Troya. No lo van a lograr. Y te tengo que ser honesta, en ese momento yo no contaba con la astucia de ciertos operadores de que iban a encontrar el camino de trabajar en un sistema mixto, ¿no? Que de los males el menor, porque no colapsó, encontraron la manera de salir adelante, si lo quieres poner en ese sentido, pero también pues digamos que les ha dado permiso como para ya no terminar la implementación en forma, porque dicen, pues así nos la llevamos, ¿no? Y también otra cosa que me han dicho, acabo de estar con un magistrado hace unas horas, y me decía, fíjate que
una de las cosas que yo veo en el país, porque al principio la expectativa de que con el sistema como es ahora y que nos iban a permitir muchas prácticas, pues de pronto los operadores también estaban como pues nerviosos, expectantes a ver cómo vamos a operar. Y desafortunadamente ahora estamos en un punto en el que muchos de los operadores le perdieron el miedo a la reforma y al nuevo sistema. Y entonces ya vieron que pues aunque no lo hagan bien, tampoco está sucediendo nada. Y pues eso no es una buena noticia, pero es una realidad. Claro. Uno pensaría en presunto culpable, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tanto de ese documental se ve reflejado en nuestro sistema de justicia? Se queda corto. Se queda corto. Porque tú vas a reclusorios, a juzgados, platicas con litigantes o con gente que ha estado recluida y de alguna manera está afuera y puedes platicar con ellos. Ya no sé qué calificativo ponerle, pero te puedo decir que lo que sale en presunto culpable se queda corto. Porque el antiguo sistema, ese sí estaba totalmente rebasado, por donde lo quieras ver, de manera administrativa, de manera operativa, física. No nada más ya no tienen dónde meter a los presos, sino ya no hay dónde poner más expedientes, ya no hay dónde poner más hojas, ya no hay dónde meter más gente para que escriba máquina. Totalmente rebasado, en más de un sentido. O sea, en materia presupuestal, ni qué decirlo, ¿no? Entonces, ese corto, la verdad es que fue un punto de inflexión en todo este tema del nuevo sistema y de la reforma, que hizo voltear los reflectores y la atención de mucha gente que ni siquiera sabía que una cosa así existía, a voltear y a decir, wow, ¿de verdad eso está pasando? Sí, eso está pasando. Y le pasa a miles, por no decir que cientos de miles de mexicanos que están en las cárceles, que están en prisión preventiva, pueden llevar 1, 2, 3 años en prisión preventiva y todavía no tienen una sentencia. Es una cosa increíble, porque existía la prisión preventiva oficiosa que hoy ya no existe. Ahorita entraré más en detalle. Había, pues lo que sale en el corto, gente que está recluida que ya tiene una sentencia y nunca vio al juez. Porque ¿como para qué? El juez leyó su caso en papel y dictó una sentencia sin nunca escuchar al inculpado, al acusado. Evidentemente, ya no digamos en materia de pruebas, de investigación, porque en el viejo sistema la prueba reina era una declaración. Si alguien decía que te había visto en tal lugar, en tal momento, haciendo tal cosa, se acababa, No había manera. Ya no mediaba ninguna otra investigación, no había descargo de pruebas. ¿Para qué? Si ya había alguien acusando a otra persona directamente. Y lo que decía era ley, la prueba reina. Y con esa bandera se cometieron millones de injusticias. Todos, la mayoría, me atrevo a decir, que tenemos o sabemos de un caso medianamente cercano de este tipo de injusticias. ¿Qué más se retrata ahí? Pues evidentemente este tema de, oye, es que yo firmé una declaración y tú dijiste, es que no sé, porque la leí y no le entendí nada. Con unos términos tan rebuscados, tan complejos, que a lo mejor sí es lo que el inculpado dijo, pero lo tradujeron a un tema ahí jurídico súper extraño, de tal manera que cuando viene y lo firma, pues le dicen que esa es su declaración, pero realmente a nadie le consta, pues firman y ya. Entonces, yo creo que más allá de las cosas que se le puedan criticar a este sistema y que se le puedan ajustar, ¿no? Porque no es perfecto, es perfectible. Más allá de todo eso, yo creo que no hay alguien en su sano juicio que pueda decir que aquello era mejor o que nos funcionaba, ¿no? Claro. ¿Cuáles son entonces las principales ventajas, las principales bondades que nos ofrece este nuevo sistema?
hay muchas, voy a hablar de las más, de las menos técnicas y que creo que en el día a día a los ciudadanos nos impacta, ¿no? Por ejemplo, hablando se eliminó la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes si alguien te acusaba de algún ilícito, pues en lo que investigaban, son peras o son manzanas, para adentro, ¿no? Hoy no. No es que se elimina por completo, se elimina la oficiosa. Eso quiere decir que no se le aplica a todo el mundo, se evalúa caso por caso. Y si el caso lo amerita, si no es la primera vez que delinques, si es un delito de alto impacto, bueno, entonces se te dicta prisión preventiva. Si no, puedes seguir tu proceso en libertad. Entonces se elimina la prisión preventiva oficiosa. Hoy día, y quizá debía haber empezado por todos por ley somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, y como tal te deben tratar los operadores. O sea, si alguien te acusó de algo, no te pueden tratar ya como sentenciado, ¿no? Y esto va también, y esto es muy importante para los medios de comunicación, porque de pronto antes, si alguien en alguna colonia o en alguna comunidad lo encontraban en una situación comprometedora con una chica y la chica al verse descubierta, no estoy hablando en todos los casos, estoy hablando en los que se dan en esta manera como le estoy relatando. La chica al verse descubierta dice, no, yo no quería, y entonces él me obligó y y si en ese momento llegaban los medios, al siguiente día era cae violador, ¿no? Y él estaba con su presunta víctima o con su víctima de tal nombre, y el violador se llama Juan Pérez, que vive en la colonia tal, sin haber mediado una investigación, solamente porque en el momento la chica dijo que la estaban obligando. Y no estoy diciendo que no sea cierto, pero tampoco a nadie se había cerciorado ni había hecho una investigación para verificar que el dicho de la mujer fuera tal. Pero en el Inter, en un medio, ya sea local o ya no digamos nacional, porque agarraban a alguien y lo exhibían, ¿no? Y ya se le trataba como culpable. Algunos medios, sobre todo de casos de resonancia nacional, algunos medios nacionales sí se tomaban la molestia de decir el presunto. Pero eso a la gente no le importaba. O sea, en el imaginario colectivo ya estaba procesado y juzgado y sentenciado, era culpable. Eso hoy no se puede hacer. Todos somos presuntamente inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, y todo el mundo te tiene que tratar como tal. Los operadores, los que llevan tu juicio, y los medios de comunicación, en fin, porque tienen que salvaguardar esta parte de vamos a esperar a que sigamos el proceso, ¿no? En fin, hoy día la víctima tiene derecho a un defensor, a un abogado defensor pagado por el Estado. Algo así como la defensoría de oficio, que antes nada más estaba para la gente que era acusada de un delito. Hoy también existe una figura muy similar para las víctimas. Tienen acompañamiento si así lo requieren. Eso es nuevo, totalmente nuevo. Hoy día todo el que acusa está obligado a probar. Tú no puedes venir a decir nada más porque se te ocurrió o porque tienes algún conflicto personal con otra persona, venir y acusarla de un ilícito sin que ofrezcas pruebas. Entonces, eso no existía, porque te hablaba ya de la declaración como prueba reina. Hoy día el juez encargado del caso está obligado a estar presente en las audiencias para evitar eso de, pues a mí me dictó sentencia un señor que ni conozco, pero que ahí viene su nombre y dice que es el juez. Entonces, hoy está presente la figura de reparación del daño, ¿no? Ojo, de esto también se ha hablado mucho. No aplica en todos los casos, no aplica en todos los delitos, por supuesto, porque dicen, no, es que ahora se repara el daño y entonces ya los secuestradores ya andan libres y los violadores, y ese daño, ¿cómo se repara? No, hay delitos de alto impacto que no están sujetos a este beneficio. Son delitos de un impacto menor, para primo delincuentes, todo este asunto. Y
Pues básicamente, yo creo que de todos los que somos ciudadanos de a pie, que no estamos tan involucrados con el tema de leyes y de la justicia, sobre todo en materia penal, estos son los nuevos derechos que yo creo que a todos como ciudadanos nos convendría defender, y te voy a decir por qué. Sobre todo en un país como el nuestro, todos, absolutamente todos estamos expuestos que en cualquier momento estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que alguien te acuse de algo. Claro, la animadversión social ante esta situación de inseguridad, injusticia y corrupción que estamos viviendo, por supuesto, ¿qué pasa? Que cuando por fin atrapan a alguien que es acusado de un delito y existe la posibilidad de seguirle un proceso y de que alcance una sentencia, ¿qué dice la gente? Yo lo que quiero es que se vaya a la cárcel, que se pudra en la cárcel, porque esto alimenta un poco esta súper genuina, ojo, no estoy diciendo lo contrario, esta genuina sed de justicia que tenemos. Sin embargo, no necesaria, o sea, eso, la justicia es otra cosa. La justicia es que la gente pague por su crimen, por el ilícito, por el que haya cometido, pero no la única vía de pago es la pena corporal, ¿no? La cárcel. Hay otras vías porque finalmente un primo delincuente que se roba algo en el supermercado, ¿de qué te sirve? O en la tiendita de la esquina, te roba 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Claro, para la familia dueña de esa tienda, yo entiendo que es un impacto psicológico, social, económico, por supuesto. Pero ¿qué beneficio tienes de que se vaya 6 u 8 años a la cárcel? ¿No te resulta mejor que te repare el daño económico y que él además tenga otra sanción que tenga que cumplir con las autoridades, otro tipo de condena, y en vez de mandarlo a un reclusorio donde va a estar conviviendo con delincuentes de altísimo impacto y que salga convertido en un delincuente experto, porque en eso se han convertido las cárceles hoy día, en universidades del crimen, todo el mundo lo sabemos? Entonces también eso es como ir abonando un poco en el sentido de darle un paliativo a esta descomposición del tejido social. Porque el impacto que tiene una persona recluida, pues evidentemente se traduce en toda su familia. Hombre o mujer, quien esté preso. Si tiene hijos, aún peor. Las cifras, y me voy a meter en otro tema, pero nada más como para acotar el dato. Las cifras de delincuencia juvenil son horribles, porque un altísimo porcentaje de los primodelincuentes adolescentes, al menos uno de sus padres está recluido. Entonces es eternizar la cadena y el círculo vicioso. Y no estoy diciendo que se le aplauda a la gente que delinque por primera vez. Simple y sencillamente estoy diciendo, bueno, vamos a darle un voto de confianza. Claro, si vuelve a delinquir, pues evidentemente ya no será sujeto nunca más a un acuerdo reparatorio. Nunca más. Pero te aseguro, y la estadística lo dice, que muchos de ellos no vuelven a cometer ese error, ¿no? Entonces creo que es apelar a esta parte de privilegiar el bien social de la sociedad en su conjunto, más allá del impacto que tuvo a nivel personal un delito, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían los defectos o los vicios que has encontrado en esta reforma? Mira, la gran falla está en la operación. ¿A qué me refiero? La norma, en el papel, la ley, no tiene, no te puedo decir que no tiene errores, seguramente los tiene, pero ahorita el problema está en la operación. Ya te hablé de las fallas que hubo en la implementación. No tenemos, por ejemplo, indicadores. No tenemos indicadores que nos midan
qué está funcionando y qué no está funcionando, dónde sí y dónde no. Entonces, algo que no, de entrada tú sabes, porque recorriste, porque te diste cuenta, sabes que la implementación no fue al 100%. Pero además de eso no tienes indicadores para medir dónde esa implementación está fallando más y en qué puntos, en qué aspectos. Sabemos que es en la operación, sabemos que es en las agencias del Ministerio Público, sabemos que es en los juzgados, sabemos que es en los órganos implementadores, pero si tú me preguntas hoy, en tal estado, en tal ciudad, ¿qué es lo que les falla? No lo sé, porque no tenemos esos indicadores. ¿Qué es lo que en Mérida funciona que en Oaxaca no? No lo sé. Nadie lo sabe. Y de pronto te dejas ir por rumorología, de que no, a todo mundo lo están dejando entrar y salir, puerta giratoria, y que es un sistema que nada más defiende los derechos de los delincuentes. O sea, todo esto que está allá afuera en la conversación pública, yo no digo que no sea cierto, pero ni un argumento ni otro, ni a favor ni en contra, tiene datos duros. Entonces, la gran falla está en la operación. La gran falla está en la operación. Evidentemente, yo te diría que quizá el origen de esta falla, permíteme la expresión, es que se dejó al libre albedrío y a la voluntad de los operadores o de los gobernadores o de quien, en manos de quien estuviera la decisión, la correcta implementación. Y pues evidentemente ahí se manejan pues muchísimos otros temas paralelos a este. Entonces creo que la gran falla está ahí, y sin embargo creo que ahí es una gran oportunidad, porque entonces ahorita, si ya tenemos una ley aprobada que está implementándose, que en teoría ya está en la fase de consolidación, realmente lo que nos falta es hacer estos procesos, estos diseños de proceso, diseñarlos, los procesos, y luego diseñar los parámetros para evaluar. Entonces, los que creemos en la reforma, decimos es ok, seguramente hay muchas cosas que modificarle. No es perfecta, es perfectible, estamos totalmente de acuerdo. Pero no podemos entrar a una modificación a ciegas o basada en lo que se dice por ahí en el radiopasillo, ¿no? ¿Por qué no mejor, si ya le invertimos en todos los sentidos 10 años a esta reforma, ¿por qué no le damos un tiempo más, dejamos que corra, le ponemos los procedimientos que le faltan, le ponemos los indicadores que le faltan, y entonces ya que veamos qué funciona, qué no funciona y en dónde está fallando, entonces entremos a modificar esas cosas específicas que ya los indicadores nos dijeron que no están funcionando? Pero como no tenemos esas condiciones, hablar hoy de una contrarreforma o de una modificación a la ley del nuevo sistema, a la ley de justicia penal, creo que es, por decirlo menos, una aventura. Una aventura, porque es ir a ciegas, ¿no? Es ir a ciegas. Por ejemplo, un tema que está muy sensible es el tema de la posesión de armas de uso exclusivo del ejército, que hoy día el hecho de dictar prisión preventiva a la gente que incurra en este delito, hoy día está en manos del criterio del juez, porque no está en un catálogo como antes, ¿no? Que el juez decía, usted trae esta arma, el catálogo dice que va para adentro, ¿no? Hoy está sujeta a criterio del juez. Entonces, pues evidentemente, pues por muchas razones de seguridad o de inseguridad, pues los jueces no están asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Y se entiende. Pero es un tema muy sensible para la gente. Ok, midámoslo. ¿Dónde se cometen esos delitos? ¿Bajo qué circunstancias? Y entonces, si al momento de que nos aseguremos que está bien implementado,
que todos los operadores están bien capacitados, que todos están haciendo su trabajo. Y ese sigue siendo un tema que vemos que por ahí se está filtrando el agua. Ok, modifiquémoslo, pero no a ciegas. No puedes cambiar algo que no has medido y que no has dejado correr. Es que no sabe nadar. Bueno, échalo al agua y veamos. Eso es lo que nos falta. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti.